Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Estoy súper emocionado de estar una vez más frente a ustedes. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un momento que nos conmovió a muchos y que sin duda, sigue generando muchísima conversación. Hoy vamos a hablar sobre Andercel y ese momento tan especial, tan emotivo, en el que dedicó un premio, ¿adivinen a quién? Exacto. A Kerem Bürsin. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué esta dedicatoria es tan importante? ¿Qué implicaciones tiene para el cariño que muchos le tienen a esta pareja? Y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre la relación entre ellos, que tanto ha dado de qué hablar? Vamos a desglosarlo a fondo con todos los detalles, con todo el contexto que necesitan para entenderlo a la perfección. Así que si eres de los que adora el mundo de las series turcas, si sigues de cerca a Hande y Kerem, o si simplemente te gusta estar al día con las noticias del espectáculo, este es tu lugar. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les prometo que siempre encontrarán contenido fresco, emocionante y sobre todo, muy bien investigado. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Bueno, ya que estamos todos listos, empecemos con el chisme, porque eso es lo que nos trae hoy. Para entender completamente el contexto de la dedicatoria de Hande, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en la fascinante historia que une a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos nombres en sí mismos son sinónimo de éxito, talento y por supuesto, romance. Su historia no solo se limita a la pantalla, sino que se entrelaza con un fenómeno cultural que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. *** El comienzo, Love is in the air y la chispa de la química ***. Todo comenzó con la exitosa serie turca Love is in the air, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La trama, centrada en una estudiante de arquitectura que se ve obligada a fingir una relación con un hombre de negocios para obtener una beca, ofreció un escaparate perfecto para la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande Erçel, con su belleza radiante y su carisma natural, interpretó a Eda YLDZ, la estudiante soñadora y luchadora. Kerem Bürsin, con su atractivo irresistible y su talento actoral, encarnó a Serkan Bolat, el hombre de negocios frío y distante que poco a poco se enamora de Eda. La combinación de sus personalidades, la tensión romántica que se desarrollaba en la pantalla y la forma en que interactuaban, generaron una conexión palpable que trascendió la ficción. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem fue evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, crearon una magia que atrapó a la audiencia. Los rumores de romance comenzaron a circular muy pronto. Los fans, ansiosos por ver a sus personajes favoritos juntos, comenzaron a especular sobre si esa conexión especial era real también fuera del set. Y como suele suceder, el público no tardó en enamorarse de esta pareja, tanto en la ficción como en la vida real. *** Del set a la vida real, confirmación y celebración del amor ***. La especulación pronto se convirtió en realidad. Hande y Kerem, cautivados por el amor que floreció entre ellos, decidieron hacer pública su relación. Los medios de comunicación, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, no tardaron en confirmar lo que muchos ya sospechaban. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, que celebraron su amor como si fuera propio. Fue un momento de alegría y expectación. Los fans, que habían sido testigos del nacimiento de su amor en la pantalla, se sintieron cómplices de su historia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de fotos de la pareja, y de muestras de apoyo. Era un verdadero cuento de hadas moderno con dos estrellas del firmamento turco viviendo su propio romance en medio del glamour y el brillo. Las fotos de Hande y Kerem juntos se convirtieron en un tesoro para sus seguidores. Cada aparición pública, cada paseo por la ciudad, cada gesto de cariño, era analizado con lupa. Los medios los seguían a todas partes, documentando cada detalle de su relación. Su amor era, sin duda, un fenómeno. Y la conexión entre ellos parecía auténtica, genuina. *** El desafío de la fama, la presión mediática y las expectativas ***. Sin embargo, la fama y el éxito también traen consigo desafíos. La vida de Hande y Kerem, como pareja, estaba expuesta a la opinión pública.
La presión mediática, las expectativas de los fans y la constante atención de los medios de comunicación pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, incluso para las más sólidas. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto, era analizado y juzgado. Los rumores y las especulaciones se convirtieron en el pan de cada día. La privacidad se convirtió en un lujo. Y la relación entre Hande y Kerem, aunque fuerte, tuvo que enfrentarse a estas adversidades. El mundo del espectáculo es un terreno inestable y las relaciones de pareja en este ámbito están sometidas a una presión constante. La intensidad de los rodajes, las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo libre pueden afectar negativamente a cualquier relación. A esto se suma la dificultad de mantener una vida personal en un entorno donde todo se hace público. *** El final del cuento de hadas, la ruptura y el dolor ***. Después de un tiempo y para la tristeza de sus fans, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia fue un shock para muchos, que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. La ruptura fue un golpe inesperado, un recordatorio de que incluso los romances más prometedores pueden llegar a su fin. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática, pero nunca hubo una explicación clara y concisa por parte de ellos. La privacidad, en este caso, se convirtió en un escudo. La ruptura dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Muchos se preguntaban qué había pasado, por qué había terminado el cuento de hadas. La tristeza se apoderó de muchos fans, que lamentaron el final de una historia que los había hecho soñar. El fin de la relación entre Hande y Kerem fue un recordatorio de que el amor, aunque hermoso, también puede ser efímero. La vida a veces nos depara sorpresas y cambios que no podemos controlar. Y aunque la ruptura fue dolorosa, también fue una oportunidad para aprender y crecer. ***, la espera y la esperanza, el cariño persistente del público ***. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño del público por esta pareja no desapareció por completo. Muchos esperaban y quizá aún esperan una reconciliación, o al menos, una amistad duradera. La nostalgia por la época en que Hande y Kerem eran pareja, la admiración por su talento individual y la esperanza de que pudieran encontrar la felicidad, mantuvieron viva la llama del cariño. Los fans continuaron apoyando a ambos actores, siguiendo sus proyectos y celebrando sus logros. La esperanza de que algún día pudieran volver a estar juntos, o al menos, mantener una relación cordial y respetuosa, nunca se desvaneció por completo. El público, que había sido testigo de su amor, no olvidó la magia que existía entre ellos. La historia de Hande y Kerem, aunque con un final inesperado, dejó una huella en el corazón de muchos. Y la espera de un reencuentro, o de una muestra de cariño, se convirtió en una constante. ***, el momento emocionante, la dedicatoria que conmovió al mundo ***. Y es aquí donde entramos en la importancia de la dedicatoria de Hande. El momento en cuestión ocurrió en una ceremonia de premios. Hande Erçel fue galardonada por su trabajo, por su talento, y al subir al escenario para recibir el premio, ocurrió algo que nadie esperaba del todo. En su discurso de agradecimiento, Hande decidió dedicar su premio a Kerem Bürsin. Imaginen la reacción del público, imaginen la sorpresa, la emoción, la conmoción. Fue un momento muy especial, muy personal, y lleno de significado. Y no se trataba de una simple mención. Hande se tomó el tiempo para expresar su gratitud, para reconocer la importancia que Kerem había tenido en su vida, y para destacar el cariño y respeto que sentía por él. En ese momento el mundo se detuvo un poco. Los fans de ambos actores, y aquellos que habían seguido su historia de amor, sintieron una oleada de emociones. La dedicatoria de Hande demostró que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos seguían presentes. Fue un gesto de madurez, de elegancia, y de gran sensibilidad. La ceremonia de premios se convirtió en un evento histórico. La dedicatoria de Hande fue el tema de conversación en todas partes. Los medios de comunicación, los fans y el público en general, se rindieron ante la nobleza de su gesto. ***, el análisis profundo, ¿qué significa esta dedicatoria? ***. Pero, ¿qué significó exactamente esta dedicatoria? ¿Qué podemos deducir de ella? Aquí es donde entramos en el análisis más profundo.
En primer lugar, la dedicatoria de Ande es una clara señal de que, aunque hayan tomado caminos separados, la relación que tuvieron fue importante y significativa. Es una forma de reconocer el impacto que Kerem tuvo en su vida, tanto personal como profesionalmente. Es como decir, gracias por todo lo que vivimos juntos, por todo lo que aprendimos, por todo lo que compartimos. Es una muestra de agradecimiento por el tiempo compartido, por las experiencias vividas y por el apoyo recibido. Ande reconoció el valor que Kerem tuvo en su vida y le agradeció por ser parte de su crecimiento personal y profesional. La dedicatoria fue una forma de honrar el pasado y de expresar el cariño que aún sentía por él. En segundo lugar, la dedicatoria es un gesto de respeto y admiración. Ande está demostrando que a pesar de cualquier dificultad que hayan podido enfrentar, valora a Kerem como persona y como profesional. Es un reconocimiento a su talento, a su trabajo y a su contribución a su vida. Es como decir, te respeto, te admiro y te deseo lo mejor. La dedicatoria fue una demostración de madurez y de elegancia. Ande, en lugar de mostrar resentimiento o indiferencia, optó por reconocer los logros de Kerem y por celebrar su talento. Este gesto fue interpretado como una señal de respeto y de admiración mutua. En tercer lugar, la dedicatoria es una muestra de madurez y de superación. Después de una ruptura, es común sentir dolor, resentimiento, o incluso indiferencia. Pero Ande decidió tomar otro camino. Demostró que es capaz de superar las adversidades, de perdonar, y de mantener una actitud positiva y agradecida. Es como decir, hemos pasado por mucho, pero hemos logrado salir adelante, y estoy agradecida por ello. La dedicatoria fue una prueba de que Ande había superado el dolor de la ruptura, y que había aprendido a valorar las experiencias vividas. Su gesto fue interpretado como una señal de fortaleza y de resiliencia. Ande demostró que era capaz de avanzar y de mantener una actitud positiva, a pesar de las dificultades. Y finalmente la dedicatoria es una forma de cerrar un ciclo y de abrir otro. Aunque hayan decidido no estar juntos como pareja, Ande está demostrando que pueden mantener una relación cordial y respetuosa. Es como decir, cerramos una etapa pero abrimos otra en la que podemos ser amigos, compañeros, o simplemente dos personas que se valoran y se respetan. La dedicatoria fue una señal de que Ande y Kerem estaban listos para construir una nueva relación, basada en el respeto y la amistad. Su gesto fue interpretado como una muestra de madurez y de apertura hacia el futuro. Ande demostró que era capaz de avanzar y de mantener una relación cordial, a pesar de las diferencias. Asterisco asterisco implicaciones para el futuro, reconciliación o amistad duradera, asterisco asterisco. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta dedicatoria para el futuro de Ande y Kerem? ¿Podríamos ver una reconciliación? ¿Podrían volver a trabajar juntos? ¿Podrían simplemente mantener una amistad duradera? La verdad es que no podemos saberlo con certeza. El futuro es incierto y cada persona tiene sus propios tiempos y sus propias decisiones. Pero la dedicatoria de Ande nos da una pista importante. Nos dice que entre ellos existe un cariño, un respeto, y una conexión que va más allá de la simple ruptura. Es posible que en el futuro veamos a Ande y Kerem coincidir en algún evento, en algún proyecto profesional, o simplemente en algún encuentro casual. Y aunque no sabemos qué pasará, podemos estar seguros de que su relación será siempre objeto de interés y de especulación. La dedicatoria de Ande ha abierto la puerta a la esperanza. Los fans y el público en general se preguntan qué deparará el futuro para Ande y Kerem. La posibilidad de una reconciliación, o de una amistad duradera, sigue latente. Lo que sí podemos decir es que la dedicatoria de Ande ha sido un acto valiente, honesto y lleno de significado. Ha demostrado que es una persona madura, sensible, y que valora las relaciones que ha tenido en su vida. Y sobre todo ha demostrado que a pesar de las dificultades, el amor y el cariño pueden perdurar. Asterisco asterisco un acto de humildad y gratitud, más allá del romance asterisco asterisco. Es importante destacar que la dedicatoria de Ande no solo fue un gesto de cariño hacia Kerem, sino también una muestra de humildad y gratitud hacia todas las personas que han sido importantes en su vida. Al dedicar su premio a Kerem, Ande reconoció el impacto que tuvo en su crecimiento personal y profesional. La dedicatoria fue una forma de agradecer a Kerem por su apoyo, por su compañía, y por los momentos que compartieron juntos. Fue una manera de reconocer su contribución a su felicidad y a su éxito. La humildad y la gratitud de Ande la convirtieron en un ejemplo a seguir.
La dedicatoria de Ande demostró que la madurez emocional y la gratitud son cualidades importantes para el éxito y la felicidad. Su gesto fue un recordatorio de que es importante reconocer el valor de las personas que nos han acompañado en nuestro camino. *** El impacto en la industria del entretenimiento turco ***. La dedicatoria de Hande a Kerem tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco. Este gesto inusual y emotivo llamó la atención de los medios de comunicación, de los fans y de la comunidad del espectáculo. La dedicatoria de Hande demostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de las diferencias. Este gesto fue un ejemplo a seguir para otras parejas de celebridades que han terminado sus relaciones. La dedicatoria de Hande fue un recordatorio de que el amor y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Su gesto demostró que la madurez emocional y la gratitud son cualidades importantes para el éxito y la felicidad. La dedicatoria de Hande fue un ejemplo de elegancia y de sensibilidad. *** Más allá del chisme, reflexiones sobre el amor y las relaciones ***. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la dedicatoria de Hande, nos ofrecen valiosas lecciones sobre el amor, las relaciones y la madurez emocional. Nos recuerdan que las relaciones pueden terminar, pero el cariño y el respeto pueden perdurar. Nos enseñan que es importante reconocer el valor de las personas que han sido importantes en nuestra vida. La historia de Hande y Kerem nos demuestra que el amor, aunque a veces termine, deja una huella en nuestro corazón. Nos enseña que es importante ser agradecidos por las experiencias vividas y por las personas que nos han acompañado en nuestro camino. La dedicatoria de Hande nos recuerda que la madurez emocional es una cualidad valiosa y que el respeto es fundamental en cualquier relación. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un viaje lleno de emociones, de alegrías y de tristezas. Nos enseña que es importante vivir el presente, valorar a las personas que nos rodean y aprender de las experiencias vividas. *** Un legado duradero, el poder de la clase y la sensibilidad ***. En conclusión, la dedicatoria de Hande Erçel a Kerem Bürsin es mucho más que un simple gesto de cariño. Es un acto de valentía, de madurez y de gratitud que quedará grabado en la memoria de sus fans y en la historia del entretenimiento turco. La dedicatoria fue una demostración de que el amor, el respeto y el cariño pueden trascender las dificultades. Hande demostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de las diferencias. Su gesto fue un ejemplo de elegancia, de sensibilidad y de madurez emocional. La dedicatoria de Hande a Kerem es un legado duradero, un recordatorio de que el amor y la gratitud son valores fundamentales en la vida. Su gesto inspiró a muchos y demostró que a pesar de las adversidades, el cariño puede perdurar. La dedicatoria de Hande es una muestra de clase y de sensibilidad que quedará en la memoria de todos. Y aquí es donde nos detenemos. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Cómo interpretan la dedicatoria de Hande? ¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro? ¿O simplemente se trata de un gesto de cariño y respeto? Me encantaría leer sus comentarios. Y ahora, para recapitular un poco, en este vídeo hemos hablado sobre la dedicatoria de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Hemos analizado el contexto, el significado y las implicaciones de este gesto tan especial. Hemos explorado la historia de amor entre ellos, su ruptura, y el impacto que han tenido en el mundo del espectáculo. Y hemos reflexionado sobre la importancia del cariño, del respeto, y de la madurez en las relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo, y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, y responder a sus preguntas. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre traemos contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.